Hola, un placer saludarlos. Mi nombre es Lady Acevedo. Soy de la ciudad soy de Colombia y nací en una ciudad que se llama Mocoa, en el Putumayo. Esto hace parte de lo que es la parte como selvática de Colombia. Y bueno, quiero contarles un poco de mi testimonio, de cómo tuve una conversión y de cómo ha sido este proceso tan lindo, el cual duró 7 años y fueron 7 años con muchas cosas interesantes porque mi conversión no fue habitual como la mayoría de conversiones, sino que yo tuve una conversión guiada por medio de sueños y revelaciones y eso me ayudó también a poder conocer ampliamente el mundo espiritual, ver todos también los peligros a los cuales uno se somete cuando estudia, como fue mi caso, corrientes de la nueva era, y como muchas veces uno queriendo tomar caminos mucho más rápidos o caminos no convencionales, te pueden llevar al mismo abismo. Entonces, hoy les quiero contar un poco de mi vida, de cómo fue todo este proceso y enseñarles también lo más lindo que fue lo que aprendí de todo este proceso es que independientemente de todo lo que tú hayas vivido, de lo que hayas pasado, Dios nunca te deja y en medio de las tormentas que se viven o en medio de esos caminos equivocados, hasta el mal es controlado. Así que espero todo esto que les voy a contar les sirva a alguien de guía, porque gracias a este tipo de testimonios fue que yo también pude ver cosas que no veía. Así que les voy a contar un poquito de cómo empieza eh, este proceso hace unos años atrás. Para el año 2015, yo me había ido del país y estaba ejerciendo como modelo. Era modelo de lo que eran videos, de lo que eran comerciales, marcas de whisky. Y en ese entorno en el cual yo me movía era un entorno muy, muy fuerte porque pues había mucha libertad de muchas cosas y yo pues tenía mucho desorden en muchos aspectos, salía bastante, tenía pues muchas amistades y era una persona que vivía muy, muy activa, como dice. Pero internamente a mí me pasaba algo. Por más que yo comprara ropa, por más que yo estuviera como en ese mundo de las cámaras y todo, era una persona que internamente estaba viviendo prácticamente un infierno, porque yo llegaba a mi casa, y era como un vacío, lloraba muchísimo, tenía problemas para dormir, pero gravísimos, no dormía bien y en medio de todo este proceso yo empecé a experimentar cosas duras que eran como, por así decirlo, paranormales. Empecé con el tema de la parálisis del sueño, eh, veía sombras, veía cosas raras, muy raras, pero yo nunca pensé que esto fuera algo pues espiritual. Siempre pensaba que era otro tipo de cosas. Y bueno, así fue pasando el tiempo. Sí, en el mismo año ya 2015, a finalizar el año 2015, yo tomo la decisión. Yo digo que ha sido uno de los mejores errores que he cometido en mi vida, porque gracias a eso fue que pude como abrir un poco más los ojos y a conocerme, porque a veces uno anda por la vida y no sabe por qué le pasa lo que pasa, por qué piensa como piensa. Y en el año 2015, pues me hago una cirugía plástica y esa cirugía plástica fue tan fuerte que yo caí en cama por 4 años. Y en esos 4 años pasaron tantas cosas porque yo adquirí una bacteria y esa bacteria empezó a comerse muchas partes de mi cuerpo, lo que pues obviamente la parte de los senos, abdomen, glúteos, costillas. Y claro, ese entorno que yo vivía, que era todo tenía que ver con el físico, pues ya yo no lo iba a poder seguir, no podía estar más en ese entorno porque imagínense, ya físico se había ido. Entonces, estando en cama, en recuperación, yo recibí muchas revelaciones, pero tampoco las comprendía. En medio de las anestesias, porque me tuvieron que hacer muchas cirugías para reconstruirme, yo veía cosas celestiales, pero como yo no estaba inmersa en el mundo de lo que era la religión ni nada por el estilo, yo todo lo asumía que era producto de mi inconsciente. Eh, Recuerdo que el primer encuentro que tuve interesante y bonito, que fue con la Virgen,
que ni me imaginaba que pudiera pasar. Fue una doctora que me dijo, mira, Lady, yo sé que tú no crees en nada, que a ti no te gusta orar, no oras, nunca te he visto orando, pero pídele a la Virgen que te ayude para que salgas de este proceso. Entonces, ese día, yo recuerdo, yo fue un viernes, me metieron a la cámara hiperbárica para poder que el oxígeno que me pusieran ayudara con la cicatrización de las heridas, porque eran heridas muy grandes. Y hago yo una oración así, como por hacerla a la Virgen, que es la Virgen de la Altagracia, que esa era la Virgen que, pues, de República Dominicana, ¿no? La que creen allá, que era el país donde yo estaba. Y eso fue el viernes y resulta que el domingo yo tuve un sueño muy lindo porque yo sueño que estoy en la cama y entran dos personas, adultos mayores, y cuando ellos llegan, ellas entran en mi habitación, me ponen las manos en mi abdomen y me echan un agua. Y resulta que el agua que me ponen tiene la cara de la Virgen. Cuando yo me despierto de ese sueño, yo digo, wow, ¿qué acaba de pasar? Y ahí como que el corazoncito se fue poniendo un poquito ya como más en sintonía de, bueno, hay algo más y posiblemente yo necesito otras cosas. Durante todo el periodo que estuve en la clínica fue un periodo de mucha soberbia en todos los aspectos porque era una persona muy soberbia, narcisista, pues imagínate, estaba en ese medio, yo creía que todo giraba en torno a mí, en el físico, pero quizás viendo ya la realidad de las cosas y la gravedad de todo, eso hizo que fuera como poniendo un poco los pies en la tierra y me fui dando cuenta que quizás ese mundo que yo había vivido era una mentira, era una burbuja. Y bueno, pasa eso, eh, un día me siento, me arrodillo, le pido a Dios que me ayude por primera vez. Y eso fue, pues imagínate, una confrontación de mi propio ego. Y nada, salgo ya a los 2 años, ya salgo de la clínica y aunque hubiese pasado todo el proceso tan tormentoso, la mente mía seguía todavía en vanidad. Y vuelvo a hablar con el cirujano y le digo, oye, yo quiero otra vez que me reconstruyan los senos, quiero que me arregles el cuerpo, porque yo lo único que sé hacer es esto, entonces pues quiero que te pongas en eso. El médico, bueno, me dijo, ya tú tienes un tiempo, listo. Me hacen otra cirugía, pero esta cirugía es muy curiosa porque aquí pasó algo que en el momento no lo entendí, ahora después de los años ya tiene sentido. Me entran al quirófano y resulta que cada anestesia que a mí me ponían era muy rara porque yo sentía que era como que yo me transformaba, como que yo salía de mi cuerpo, era lo que yo sentía, ¿no? Y en esta última anestesia, eh, yo empecé a elevarme. Cuando me ponen la anestesia empiezo a elevarme y empiezo a entrar como por una especie de túnel blanco, que es lo que la gente describe cuando van personas que han regresado a la muerte. Y yo, cuando voy llegando a la Tanadela de Luz, es que me encontré con una serpiente grande y me dijo, tú hoy no te vas a morir, pero estás molestando mucho. Y abrió esa boca y me devolvió. Cuando yo me despierto, que estoy en la clínica, mi mejor amiga estaba de este lado y el anestesiólogo estaba al lado de la puerta. Me dice el anestesiólogo, wow, tú eres como un milagro porque yo tuve que darte reanimación, o sea, tú te fuiste unos segundos. Me dice, ¿qué tuviste? Y entonces yo me quedo como haciendo esa catarsis de lo que vi. Y bueno, para mí eso no fue nada. Yo seguía con ese pensamiento de que tenía que seguir siendo modelo y bueno, después voy para la casa y de ahí para adelante vuelvo y adquiero otra vez la misma bacteria. Así que en ese momento, cuando me dan la noticia otra vez que tengo la bacteria, yo digo, no, yo digo, ¿para qué yo voy a vivir? Yo ya no puedo con esto. Y ese día tomo la decisión de que me quiero suicidar. Y yo ya no puedo vivir más. Yo dije, mi vida aquí ya, hasta aquí fue. Y ese día pasó un amigo y me dijo, Lady, mira, te voy a dar este dinero para que te vayas sosteniendo, porque obviamente pues a nivel económico ya yo era en la quiebra, con tanto tiempo sin trabajar y en clínica. Entonces en ese instante, yo lo único que hice fue coger ese dinero y me fui para donde el psicólogo y yo me agarré fue a llorar, lloré, lloré, lloré. Y yo creo que ese psicólogo fue alguien enviado por Dios porque él me dijo, mira, Nelly, yo creo que tú lo que necesitas es conectarte con Dios,
como volver a estar con Dios y reinventarte. Comprender y entender que ya tú no puedes hacer lo mismo de antes. Entiende que tu vida ha cambiado mucho y tú necesitas otras cosas. Enfócate en lo que tú eres bueno. Entonces ahí empieza mi mente a reflexionar y digo, sí, bueno, yo soy excelente en los estudios, soy muy buena estudiando, entonces voy a poner a estudiar. Ahí empiezo a estudiar y a mis manos cayó un libro, que era un libro que yo, mejor dicho, el día que hubiese deseado regresar el tiempo para no haberlo leído, que fue el libro de Brian Weiss, sí, el de Muchas vidas, muchos maestros. Y ahí a mí me empieza a entrar la curiosidad por lo que es el tema de la hipnosis. Pero entonces yo empecé a estudiar. Yo empecé a estudiar todo lo que era este tema de la hipnosis, pero visto desde una parte clínica. Eh, Empecé a estudiarlo, empecé a estudiar lo que eran los trastornos, todo como por separado. Nunca deseé como una educación convencional. Ahí caí en lo que era la programación neurolingüística, y todo esto al final me iba llevando a lo mismo, a lo que era como el control, el control, el control, el control. Y lo que antes había sido como un narcisismo, un ego de lo que era mi propio físico, ahora se estaba convirtiendo ahora en un ego intelectual. Y ahí empezaron con eso a llegar no solamente eh, muchas clases de diferentes tipos, sino también corrientes. Ahí empecé a conocer libros gnósticos, libros de ocultismo, los libros de eh, tantas corrientes, los libros de metafísica. Y ahí entonces ese ego pseudo espiritual empezó a llenarse, se empezó a llenar mi mente de todo esto, de esta información. Supuestamente yo empecé a adquirir dones, y ahí cometí otro de los grandes errores que hacen una mella en mi vida. Resulta que mi zona es una zona muy popular porque aquí se consume lo que son las plantas como, que le conoce como la ayahuasca o el yagé. Y yo para querer adquirir más supuestamente conocimiento y sabiduría, decido tomar esa decisión, me tomo la planta y eso lo que me provocó fue un brote psicótico. Digo yo psicótico, no, más que todo una despersonalización. Y desde ese instante en adelante empieza mi vida a verse afectada por revelaciones. Entonces, supuestamente yo recibía revelaciones de unos maestros ascendidos por sueños y ellos me iban diciendo qué libro leer y todo este tema. Entonces yo como que seguí esa corriente, empecé a darme cuenta que había más personas con los supuestos dones que yo tenía, y ahí ese narcisismo o ego pseudo espiritual iba subiendo más todavía. Ya yo creía que me las sabía todas, mejor dicho. Eh, y resulta que a mí se me entró una emergencia por escribir libros, y era escriba, escriba y escriba. Y para no cansarles el cuento, porque esta historia tiene tantas cosas que me han sucedido, voy a tratar de ser lo más breve posible. Un día empezaron a haber colapsos. Supuestamente toda esa infelicidad que yo sentía antes, todo se empezó a verse lleno de un momento a otro. Empecé a estar tranquila, eh, todo estaba como en su máxima expresión de tranquilidad, todo tranquilo. Pero eh, mis sueños seguían siendo como sueños de una batalla entre algo que quería decirme, oye, quiero sacarte de todo este proceso, pero como que algo también me jalaba para otro lado. Y todo pasó, todo era así, ¿no? Como mucha confusión, yo no dormía en las noches, de lo que eran las 12 de la noche en adelante, eso para mí era, yo era como un bombillo prendido. Supuestamente es que estudiando, ahí empecé a hacer todo lo que era pues meditación. Yo meditaba, yo era adicta a la meditación y todo este proceso. Entonces un día, por sueños, han sido tantos sueños lindos de entre todo ese proceso, yo estoy soñando que estoy como en una discoteca y entra un hombre con una bata y me dice, Lady, ven, perdón, es que es, y me dice, dame tu mano, y me mira la mano y me dice, Lady, eh, yo vengo a bautizarte. Perdón, es que es, me dice, yo vengo a bautizarte,
Me dice, tú eres una buena persona, conéctate con ese estado. Y, y en ese momento yo lo rechazo. Le digo, no, yo no quiero bautizarme. Tú sabes que yo no creo en nada, no creo en la iglesia católica, no creo en nada de esas cosas. Bueno, ahí me despierto y de ahí para allá sigue esa batalla en sueños. Ya lo mío se fue profundizando más, ya empiezo a ver cosas raras, más raras en sueños, en mis meditaciones. Ya mis meditaciones no eran normales, ya yo en meditaciones veía maestros y supuestamente me estaban dictando unos libros y así empezó el proceso. Pero yo sigo viendo a un, yo sé que era como un ser de luz, seguía como guiándome y me decía, Lady, una vez se me apareció, vi en sueños como un lago lleno de alacranes y yo iba caminando por el lago y estaba allá Jesús con una hostia poniéndomela así y me dice, Lady, camina por ahí, no importa lo que pase, camina que yo te estoy esperando. Y me enseñaba una hostia. Y bueno, yo seguía con esa dicotomía y tantas cosas que iba aprendiendo de un lado porque te hacen creer también que todas las corrientes se pueden mezclar, ¿no? Sigo yo soñando cosas. El punto es que era demasiado lo que yo veía. Un día, en sueños, vuelve y se me aparece, estoy como en una montaña, no como sí, en una montaña, y yo escucho esa voz de trueno que me dice, Lady, llegó el momento de que termines ya lo que empezaste, y yo te estoy llamando, pero no es ahí donde donde necesito tu llamado, lo necesito en otro lugar. Me levanto llorando y se me metió una emergencia que tenía que venirme para Colombia. No estaba viviendo aquí en Colombia, estaba viviendo en República Dominicana y se me entró una emergencia de que tenía que venir a Colombia. Por sueños, en otra revelación, los maestros me dicen que yo vengo para acá a estudiar todo lo que es la corriente indígena. Llego yo acá, a mi zona, y pues es una zona indígena. Aquí empiezo a estudiar con maestros, pero a mí me pasaba algo curioso. Por más de que yo aprendía cosas de tantos maestros, ese ser que yo veía por sueños me decía, observa, pero no hagas. Como que observa, aprende, pero no hagas. Entonces, bueno, aprendo todo esto, ya llegó mi tiempo supuestamente ya de poner mi consultorio y empezar a hacer terapias y todo. A terapias no, pues sí eran terapias guiadas a esta corriente, ¿no? Yo ya me había olvidado de lo clínico, para mí ya lo clínico era innecesario, la parte psicológica para mí eso era como un paso que innecesario. Y llego yo, pongo el consultorio y yo sorpresa, nadie, no venía nadie. Y la economía mía se resumía en una sola cosa, una maleta y ya. Y no, nada de personas, yo por más que buscaba, ponía volantes, anuncios, nada, lo mío no funcionaba. Entonces dije, bueno, yo tengo que poner en prueba lo que yo he aprendido. Así que empecé a hacerme baños. Entonces, en la zona, acá conocí una persona que ahora es mi esposo, y él me dice, Lady, si quieres venir para mi casa, mientras resuelves tus cosas y ponte acá y espera mientras trabajas y todo. Y yo le digo, listo, dale. Y cuando yo me mudo a vivir con mi pareja actual, que en ese tiempo pues no teníamos una relación tan consolidada, vuelvo a experimentar sueños. Y en sueños se me presentó la Virgen, nunca la había visto. Y me dijo, Lady, mañana quiero que vayas a la iglesia porque ve a la iglesia. Solo me dijo, ve a la iglesia. Yo sigo llevándome todas estas revelaciones de sueños, llego a la iglesia y allá pasa la misa y resulta que ese día era una fiesta, era una misa para la Virgen. Llego yo a la iglesia y me quedo yo mirando a la Virgen, confundida, tenía la cabeza así de tantas cosas. Y se me arrima una monja y me dice, Lady, conságrate, no, me dice no, me dice ella, conságrate con la Virgen. No me dice mi nombre, ¿no? Me dice conságrate con la Virgen. Llego yo a la casa y, pero ¿qué será eso de las consagraciones con la Virgen? Empiezo yo a leer
Yo dije, bueno, nunca en mi vida yo he hecho un rosario, no voy a aceptar hacerlo como sea, y me siento a hacer un rosario, y lo primero que pido en ese rosario es que le digo yo, Virgen, si es verdad que tú existes y todo esto que estoy viviendo es real, enséñame solamente una cosa, déjame ver sin máscaras ese camino que yo estoy siguiendo, porque yo tenía una corriente de tantos pensamientos juntos, tenía la gnosis, tenía corrientes de pensamiento del hermetismo, eh, demasiado, o sea, era una locura. Y al otro día, por sueños, eh, recibo una revelación inolvidable, es inolvidable. Yo voy por un camino, un camino, y se me había olvidado contarles. Todos los sueños que yo tenía anteriores tenían que ver con montañas, con agua, un barco, con un río sucio, con un lago y con una montaña a la cual yo nunca podía subir. Yo jamás podía subir a esa montaña. Y en este sueño, la Virgen me va guiando por un camino y me lleva otra vez a unas montañas. Ahí yo veo un valle y resulta que ese valle estaba lleno de puras deidades, puros dioses, y había agua sucia. Pero encima de esa agua sucia había una cascada y cuando yo volteo a ver para arriba, estaba la Virgen y estaba el divino niño allá arriba. Y en ese momento, en medio de esa cascada, se puso el triángulo con el ojo y de este lado derecho parecía como pura una película. Así eran mis sueños, tipo película. De este lado derecho se me apareció un mensaje con letras de oro que decía, yo te voy a enseñar el camino que tú estás siguiendo. Y empezó a alguien a narrarme que el camino que yo estaba siguiendo era un camino que me iba a llevar al abismo, que era un camino guiado al ocultismo y que yo de ahí lo único que iba era para el abismo. Dios santo, me levanto yo asustada, le digo a mi esposo, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Y de ahí para adelante empecé a seguir soñando muchas cosas con la Virgen y entre todas las cosas que soñaba, lo primero era, bueno, empecé a hacer la consagración. Empecé a hacer la consagración con la Virgen y en medio de esa consagración recibí una revelación muy bonita. Les conté que yo había escrito muchos libros y ya uno estaba en Amazon circulando, era un libro obviamente de la nueva era, y en las revelaciones la Virgen me dice, necesito que bajes ese libro eh, y lo transformes. Entonces, yo bajo el libro, lo quito de todo, borro todo eso, que incluso hasta mi logo, el logo que era mío antes, era un logo Illuminati, literal. Bajo yo el libro y empiezo a transformarlo. Y en medio de revelaciones yo recibía o sea, qué quitaba y qué ponía en el libro. Y al final de todo eso, el libro se transformó en un libro que yo espero que sea de mucha ayuda para las personas porque es un libro ya lo que es la depresión y el suicidio. Y la Virgen en medio de revelaciones me regaló una oración muy linda para combinarla con la oración de la Virgen de Satanudos, para que las personas que estén viviendo depresión y suicidio pues reciban pues esta sabiduría, ¿no? Tan linda. Y ahí es cuando yo recibo ya la revelación, en medio de todo el proceso de consagración, yo estoy recibiendo revelaciones ya de lo que a mí me pasa y yo tengo esta confrontación y le digo a la Virgen, ¿qué ha pasado con mi vida? ¿Por qué yo me desvié tanto? ¿Qué es lo que yo tengo? Y es cuando la Virgen me dice, mira, Lady, eh, vámonos a ir a tu infancia. En tu infancia, una infancia dura, que tú viviste lo que fue el abuso sexual, viviste viviste problemas de pareja también, viviste temas con tu familia, tuviste confrontaciones con tu mamá y viviste en la orfandad, te tocó una vida muy dura, te ha tocado luchar sola y pensaste que estabas sola, pero nunca estuviste sola. Yo siempre estuve cuidándote, yo te he cubierto con mi manto protector y lo que te sucedió a ti fue que tú tenías depresión simplemente y esa depresión te llevó a una búsqueda innecesaria. También no has sanado ese pasado, quedaste con algunos síntomas de algunas cosas y no lo has sanado simplemente. Entonces yo estoy aquí y era como ese mensaje de la Virgen de yo estoy aquí
y vengo a cubrirte, vengo a ser esa madre que nunca has tenido, tu madre protectora, y vengo a hacer las paces para que tú des ese paso con Jesús, de darle ya ese chance de que Él entre tu vida y Él se vuelva tu sanador. Y bueno, en medio de todo ese proceso, decido que quiero ya bautizarme en la Iglesia Católica, pero una semana antes de bautizarme, eso fue todo un proceso, como lo ha sido todo. Una conversión es muy difícil, no hay nada que, por eso si yo le recomiendo a alguien, no entre ni aprenda cosas que luego no va a poder controlar. Una semana antes de mi proceso de ya entrar a la Iglesia Católica y hacer todos los sacramentos, porque les cuento que yo no tenía ninguno. En mi casa, mi padre era metafísico, lo descubrí años más tarde, justo por todo eso, y ellos tenían como esa filosofía libre de que, bueno, ustedes se bautizan cuando quieran, en la corriente que quieran. Entonces yo no tenía ningún sacramento y una semana antes de yo ir a tomar ya todos mis sacramentos, hacerlos, yo tuve un choque horrible. Todo lo que supuestamente yo había sanado en en esas corrientes de pensamiento, todo se transformó en un ruido, en unas voces, y yo me estaba prácticamente poniendo loca. Parecía, ¿verdad?, una esquizofrenia. Y obviamente pues hoy sé que no es ni un delirio místico, ni esquizofrenia, ni disociación, porque pues los resultados vinieron cuando yo tomé los sacramentos. Desde el mismo instante en que yo me bauticé, todo se fue acabando. Mira, lo que era pesadillas, lo que eran, claro, ocasionales están, pero no como antes. O sea, es que yo no dormía. Yo literal las noches mías eran horribles. Y todo esto se empezó a acabar y empecé a hacer una limpieza. Entonces después la Virgen me viene por sueños a decirme ya, necesito que de tu casa limpies todo. A mi esposo y a mí nos tocó a los dos sacar todas las cosas de la casa, sacamos cualquier objeto que tuviera que ver con la nueva era. Y recuerdo que quedaba un cuaderno, que fue el cuaderno de códigos que me habían dictado los supuestos maestros, que ahora les voy a decir lo que son. Eh, Quedaba un cuaderno y mi esposo y yo lo fuimos a quemar y resulta que el cuaderno no se quería quemar, para empezar por ahí. Nos llegamos a la casa, yo me quedo en casa y él se va, y a la casa entró un murciélago. Y ese murciélago era a quererme picar, o sea, a morder. A las 5 de la tarde, un murciélago en una casa, o sea, y queriéndome morder, y en una zona donde no hay, pues es como muy extraño. Y es donde las cosas que yo dije, bueno, ¿qué estará pasando ahí? Y bueno, ya cuando hago ya los sacramentos, entonces empieza ya lo que es una conversión. Yo no sabía pues cómo funcionaba, pero por sueños, como les digo, todo lo mío fue por sueños, me iban diciendo, bueno, empezaba a tener diferentes apariciones, se me aparecía el divino niño, ocasional la Virgen, se me aparecía ya lo que era, sentí la presencia del Espíritu Santo, y me tocó a mí hacer todo lo que es una entrega. Yo en una noche, en un día, perdón, yo le entregué, o sea, yo estoy contando todo en desorden, porque si me pongo a contarle la línea de cómo sucedió cada cosa, yo creo que haríamos una película conmigo. Pero en un día, yo llegó tanto como el cansancio de tantas cosas que me acontecían, que yo le entregué todo a Dios. Le dije, mira Dios, te entrego mi nombre, te entrego mis talentos, te entrego los dones, no quiero ningún don, no quiero nada de esto, Dios. Yo quiero que tú llenes cada espacio de mi vida y tú te conviertas en luz interna. No quiero nada, no quiero ser maestra de nadie, porque en ese mundo espiritual a ti te dicen que tú tienes que ser un maestro, te enseñan lo que es la llamada yo soy, de que yo soy, sabiendo que cuando tú dices yo soy, tú le estás quitando el espacio a Dios, el espacio que Él ya ocupa. Y entonces yo le decía a Dios, no quiero nada, no quiero estas responsabilidades. Tómame como una vasija imperfecta y haz de mí todo lo que tú desees, transfórmame mi vida. Le entregué todo, todo, todo. Y duré unos días como fuera de identidad, porque pues ya no sabía qué más hacer. Y conforme iban pasando los días, iba recibiendo como revelaciones y bueno, como que Dios me iba entregando cosas.
Entonces, ¿qué puedo yo sacar de esta experiencia? De que al final eh, la nueva era y todas estas corrientes van a estar. O sea, tú la vas a encontrar en muchos lugares. Tú la vas a encontrar hasta en corrientes psicológicas. Vas a encontrarla en muchas herramientas. El dilema está en cómo tú le pidas a Dios que haga lo que hizo Salomón. Salomón, antes de pedir la sabiduría, él le pidió el discernimiento entre el bien y el mal. Y eso fue lo que yo pedí y he pedido siempre. Enséñame a discernir, porque por más que tú veas el mundo, igual tú vas a encontrar la nueva era. Tú lo escuchas en el diálogo de las personas, cuando una persona te dice, bueno, eh, qué buena, que las vibras, que el positivismo tóxico, que la energía. O sea, ahí tú, en ese lenguaje, tú vas a ver a alguien que está metido en la nueva era y en este mundo de la llamada iluminación que no existe. O sea, esto es solamente una forma en la cual a ti te quieren pintar un mundo que es irreal y que te está conduciendo a un camino oscuro que fue el que yo vi. Y se los voy a contar cómo yo conocí ese mundo por otra revelación. Esa noche yo estoy en una casa blanca y paso como al agua y a mí me empiezan a jalar unos seres. Cuando esos seres me jalan, Jesús me pasa su mano, me lleva como a un lugar muy blanco de mucha luz y en ese lugar hay unos caminos. Yo voy, veo esos caminos y en esos caminos en ningún lugar está la Biblia. Solamente habían como nombres de corrientes de pensamiento y Jesús en ese sueño me dice, Lady, tú no eres bienvenida aquí. Cuando él me dice eso, que yo me despierto, yo me asusto y yo digo, pero yo no soy bienvenida al cielo. Y entonces ahí en ese momento empiezo a hacer catarsis de qué es lo que estoy haciendo mal. Y realmente lo que en ese sueño él me quería decir no era que no era bienvenida al cielo, era que yo no era bienvenida a ese mundo ni a esas corrientes. Entonces, como yo ya había hecho muchas cosas equivocadas, obviamente tenía que irme desintoxicando y a mí me faltaba desintoxicarme de algo que yo no sabía que existía y espero que esto de verdad les sirva mucho a muchas personas y es el motivo por el cual entendí por qué Dios me mandó a vivir de nuevo a mi zona y por qué yo estoy aquí. Resulta que cuando uno toma yagé o ayahuasca o cualquier planta de estas de despertar, tú automáticamente abres un camino espiritual, que lo veas o no lo veas, existe. Y ese camino está consagrado por algo que se llaman los cuatro elementos, que son como haga de cuenta dioses o deidades eh, que comandan esos mundos espirituales. Y a uno le toca hacer una desintoxicación de esa consagración que se hace con ellos. Entonces muchas personas por eso no han podido terminar muchos procesos de conversión porque no han terminado su proceso de desligarse de ese mundo espiritual. Y visto desde todas las revelaciones que yo tuve, ese mundo espiritual se ve de esta forma. Eso es como un valle, como les comenté ahorita, lleno de puras deidades. Y cada vez que usted está en estas corrientes de la nueva era, usted se consagra allá con esas deidades. Pero en ese lugar hay algo curioso, hay un lago con agua sucia. Y prácticamente usted, cada vez que se consagre, que vaya, usted nunca recibe agua limpia, por eso su sed de conocimientos, su sed de querer tener dones, esa sed de querer arreglar tantas cosas no se sacia porque usted está consumiendo agua sucia. A diferencia de esa eh, cascada de agua limpia que viene desde una montaña alta, como se ve en el mundo espiritual, que ahí está la Virgen y está el Divino Niño. Y ahí es cuando tú, probando del agua limpia, es que tú te sacías por fin de cosas y tú empiezas a ver, tu vida se empieza a llenar de Dios y ya tú no sientes como esos vacíos, ya las depresiones se van, ya lo que son todos estos procesos, incluso procesos hasta psicológicos, se empiezan a arreglar, o sea, es una cosa impresionante. Entonces, eh, en medio de todo este proceso yo también tuve que luchar, obviamente, en paralelo entre una guerra espiritual y una guerra psicológica,
porque al final de cuentas yo vengo luchando con un pasado de una infancia muy dura y de alguna u otra forma esa infancia iba a ser mella. Entonces, ¿qué pasó? Lo más duro para mí en todo este proceso fue el discernimiento, lo cual siempre le pido a Dios, entre lo que pudiese ser eh, un delirio místico, lo que pudiera ser una despersonalización, pero también lo que pudiera ser las revelaciones. Entonces, toda esta enseñanza que yo fui recibiendo y que he ido recibiendo ha sido una enseñanza de 7 años muy bonita, ha sido muy confusa, pero también me ayudó ahora en esta posición a ver todo lo que yo no había arreglado. Y ahí es donde entra la Virgen. La Virgen entra a tu vida para ayudarte a arreglar esa parte de la familia. Y si tú arreglas esa parte de la familia, muchas cosas a tu alrededor se arreglan también. Entonces, yo empecé a poner en orden las cosas pues con mi mamá, que ella se murió, pero yo tenía esos rencores todavía ahí de cosas que ella pudo haber evitado y me evitó. Quizás recuerdo de infancia de alguna pelea o discusión o alguna agresión que me hubiesen hecho. Eh, pues la Virgen fue como esa parte ahí hermosa que estuvo conmigo para ayudarme a arreglar todos estos procesos. Entonces al final emerge otra frase que dice, sana el niño y el hombre emerge. Entonces si usted pone en orden toda esa parte eh, psicológica, eh, usted es menos también proclive a caer en todas estas corrientes, porque estas corrientes se los voy a marcar tan sencillo como disfrazan una respuesta natural psicológica, te la disfrazan y te la venden en medio de espiritualidad que no va para ninguna parte. O sí, va para ninguna parte, va para el fondo del abismo. Y eso fue lo que yo aprendí de este hermoso proceso, que independientemente de todos los errores que yo había cometido, de todas las corrientes en las cuales yo estuve, Dios a mí me da una oportunidad de misericordia y yo me quedé muy satisfecha, pero a la vez también tenía preocupaciones. Yo decía, bueno, Señor, yo aprendí muchas cosas de sanación, que nunca fueron sanación, y ahora ¿qué va a pasar conmigo? ¿Quién soy yo? ¿Qué identidad me vas a dar? Entonces, en ese proceso, eh, Dios tomó todo lo que yo había estudiado, me lo limpió y me dejó una parte ya de terapeuta, pero desde una parte ya simplemente estudiar desde la psicología. Me di cuenta que fue innecesario haber aprendido tantas cosas de corrientes y yo le pedí algo a Dios. Señor, vacíame de esos conocimientos y lléname de tu conocimiento, porque al final eh, muchos conocimientos de esos a veces van a salir. Entonces yo empecé a pedirle a Dios que me fuera vaciando, pero pasó algo. O sea, te digo que una conversión en la iglesia católica es muy especial porque la iglesia tiene todas las herramientas, pero tiene que ser algo muy continuo. O sea, no es que usted una conversión tenga un día, como diga, bueno, tiene 3 meses la conversión o 4, no. Una persona que, como yo, ha cometido errores y ha estado en donde no debería estar, va a durar toda la vida en una conversión, toda la vida va a vivir en una enseñanza, toda la vida va a vivir un aprendizaje, toda la vida se vuelve estudiante de lo que es la palabra de Dios. Y eso es lo que ayuda a que tú también mantengas en raya esos pecados capitales, porque cuando tú te crees que lo sabes todo, pues no sabes nada. Entonces, ha sido lindo que Dios me haya vaciado de conocimientos que no necesitaba y el día de hoy les puedo decir que eh, recuperé todo. Dios me regaló lo que mi vida se resumía en una maleta y nada, Dios me lo recompensó con un buen esposo, una persona maravillosa, me lo recompensó con mucha paz, me quitó todas esas depresiones, todos esos dolores, esos vacíos, esos sinsabores, me arregló lo más importante que es el sueño. O sea, yo no dormía literal, pero eh, hay algo que también quiero contarles. Todos esos dones que se adquieren no son dones, ni esos maestros que hay enseñándote. Esos son simplemente seres
que ingresan en ti y te dan ciertas facultades para impresionar a los demás. Y ahí es cuando Dios entra y te dice, te empieza a quitar ese deseo de tú tener poder sobre los demás. Entonces, ¿qué me quedó de todo este proceso? Eh, el día de hoy, pues trabajar como terapeuta, ayudando a muchas personas a salir de esos procesos. Eh, entre todas esas corrientes, sí me quedé con lo que era la parte de la hipnosis, pero no, no la realizo más que por lo necesario y simplemente transformé lo que era la hipnosis, que la hipnosis era ejercer control mental y me di cuenta que las personas no necesitaban hipnosis, que las personas lo que necesitaban era salir de la hipnosis, o sea, de la ignorancia, y entonces usé las herramientas de la psicología, que he creado programas muy bonitos para ayudar a guiar a personas. Eh, Trabajo de la mano con psicólogos, con psiquiatras, y cuando puedo y tengo la facultad y las personas me lo permiten, entonces les explico, cuando las veo que están por ese otro camino, les explico, mira, tú estás por este camino, y a la vida te van llegando personas. He recibido muchas personas que han tomado estas hierbas, como por ejemplo la coca seca, que es algo que usan mucho, y yo les doy como esta orientación de explicarles que todas estas hierbas quedan en tu corriente, en tu sistema nervioso, también se quedan alojados en tus órganos grasos. Y esto es lo que estas mismas hierbas se vuelven una cura y enfermedad. Por eso es que las personas no salen de esos procesos, porque queriendo encontrar soluciones en otros lugares, pues uno se va enfermando y curando en los mismos lugares. Entonces, al final, no hay cura como tal. Simplemente es algo que te mantiene ahí, en esa rueda y no te deja salir. Donde yo sí les puedo decir que hay cura, es la que yo encontré, que es gracias a Jesús, el sanador. Y Él viene a tu vida y te transforma. Y por eso les decía, hasta el mal es controlado, porque aunque yo estuve metida en todas esas corrientes de pensamiento, me equivoqué tanto, eh, tomé de todas estas hierbas, Dios vino, rescató mi vida, y tuvo mucha misericordia de mí, me ayudó a ver los errores que no veía, me ayudó a darme cuenta que era una persona simplemente que no había arreglado un pasado, y vino a llenar cada espacio de mi vida. Entonces, yo los invito a eso, a que si ustedes tienen familiares que están metidos en estas corrientes de la nueva era, les ayuden a guiarlos, y les voy a dar el truco. Mira, alguien como yo estaba en ese momento, no los va a escuchar. Simplemente ellos creen, o yo, por ejemplo, te voy a hablar de mi caso, yo creía poseer una verdad absoluta en cuanto a lo que era toda la vida, y eso se conoce como un ego espiritual. Y esas personas, aunque ustedes le enseñen la Biblia, incluso yo leía la Biblia, y yo la leía, pero yo la interpretaba a mi manera. Entonces, ¿qué les quiero dejar dicho con esto? Estas corrientes te ponen a ti en una ceguera espiritual, y aunque tú tengas las cosas enfrente, no las vas a poder ver, porque tú estás ciego espiritualmente, tienes una venda. Lo único que ustedes pueden hacer con sus familiares o amigos que ustedes los vean entrando en estas corrientes de pensamiento es orar por ellos. Métanlos en los rosarios. De ahí para adelante te digo, mi vida se ha vuelto muy hermosa porque yo todas las noches hago mi rosario y wow, el rosario es el arma más poderosa, y les voy a explicar un pedacito del por qué es tan poderoso. Yo les conté a ustedes que cuando uno vive un proceso como el que yo viví, no es que usted lo resuelve 100%, no. Usted va ocasional a tener ataques y también a tener tentaciones. Y entre esos ataques que yo he tenido en el mundo espiritual, quizás como yo abrí puertas, las cuales también fue otra cosa, tuve que cerrar muchas puertas. Como yo abrí puertas, cuando yo he recibido esos ataques, si ustedes supieran que el rosario, yo duermo todas las noches con una camándula, o también con esta medallita de San Benito. Cuando ustedes duermen con estos sellos, eh, ustedes tienen una protección en el mundo espiritual, porque cada vez que yo he tenido esos ataques allá,
son muy pocos, muy mínimos, pero ocasional aparecen. Esto es como lo que a ustedes los sella, como que los mantiene cubiertos. Entonces, muchas veces cuando yo recibo esos ataques en sueños, inconscientemente yo pongo mi mano aquí, por ejemplo, yo duermo con la camándula y mira que es impresionante cómo se van, se alejan esas cosas. Pero también les voy a dar algo que espero que les sirva mucho y es la palabra. Mire, cuando ustedes tienen esos ataques espirituales, al ustedes tener palabra, eso les va a ayudar también a mantenerlos así como muy fuertes y que ese tipo de cosas no los ataquen. Porque miren, tenemos 3 puertas abiertas que nosotros somos responsables de abrirlas, pero hay 3 puertas que son externas que las personas nos abren. Entonces, muchas veces uno tiene las puertas de todo este mundo espiritual cerradas, pero viene una persona y uno no sabe, le pone una brujería, les tiene como ese envidia, entonces ellos mismos van queriendo ingresar cosas a su vida y si usted no tiene palabra, no está en gracia, no está protegido en muchos niveles, entonces pues todas estas cosas van a llegar a su vida. Entonces yo los invito a que se consagren. Miren, la consagración con la Virgen es lo más lindo que existe, es maravilloso, es muy poderoso y su vida se va a ver llena de mucha paz, de muchas cosas lindas y todas esas cosas hermosas que ustedes desean van a poder llegar a su vida. Y no sé en qué etapa de tu vida estés, no sé quién eres, pero yo sí te puedo decir algo, y es que Dios sí sana y todo lo que puede pasar en tu vida, a veces pasa por algo, el caos pasa a veces por algo, la tormenta pasa por algo, y todo esto son transformaciones, pero Dios siempre está al control, créeme. Por más que usted vea, yo he llegado a unos niveles, como le expliqué, mi vida se resumió en una maleta y ya. Y yo les puedo decir que Dios te rescata y no tiene que ver con quién tú seas, porque al contrario, si vemos la palabra, Jesús con quien estaba era con las personas más rechazadas. Entonces, yo les hago esa invitación bonita de que hagan esa consagración. Va a ser lo más maravilloso en su vida y van a poder no solo transformar su vida, sino la vida de todos sus seres queridos, porque una persona en una casa que se consagre se convierte en una lámpara que va a ayudar a alumbrar la vida de todos sus parientes. Y esos parientes, a su vez, cuando salgan a la calle, siendo otras lámparas, también van a poder iluminar la vida de otras personas. Y así es que empiezan los cambios, arreglando las cosas desde la familia, porque muchas veces queremos empezar un proceso de cambios y queremos también ayudar a personas a que logren esos cambios, pero se nos olvida lo más importante, que el cambio empieza y esa luminaria debe primero estar en nuestra familia y ya de ahí para allá en el exterior. Y bueno, espero que este testimonio le ayude a algunas personas y sea de ayuda, de luz para, para alguien que hoy lo necesita. Y gracias a todas las personas que hacen parte de este canal, las que están atrás en la edición de videos y los que hacen posible estos puentes entre nosotras, personas que damos testimonio, y ustedes, que son las personas que pueden ver todas estas cosas grandiosas que Dios hace con nosotros y cómo Él transforma tantas vidas.